Javier Milei en la presidencia va a seguir teniendo la economía como eje de la conducción del país. Y para tratar de entender qué puede pasar en este 2025, el presidente ya hablando de 2026, incluso tenemos en comunicación a Janina Lojo, que ella es experta en comercio exterior y finanzas. Janina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, Janina. La primera pregunta que me surge es, estamos en febrero, recién promediando febrero, y ya están hablando del 1 de enero del 2026, se levanta el cepo. ¿Nos explicás un poco a qué viene de cuenta esa nueva fecha que ya está instalando el gobierno nacional? Bueno, a ver, las declaraciones que dio el presidente orientan hacia salida total del cepo en 2026. Pero si analizamos el comportamiento que tuvo el Banco Central durante 2024, es muy probable que se repita durante 2025 y que lo que vayamos viendo es que se vayan levantando capas del cepo progresivamente. En criollo, sí, que se vayan flexibilizando algunas de las reglamentaciones de manera progresiva hasta que finalmente, terminado el 2025, ya no haya ningún tipo de trabas. Perfecto, entonces es más que nada simbólico, podría decirse. Es muy probable que sea simbólico, también es una cuestión de anclar expectativas, y en este contexto de que se estuvo discutiendo mucho el tema del tipo de cambio durante toda la semana y que generó mucho ruido, pensando de que todavía no está definido los detalles del acuerdo del Fondo Monetario, y que ya adelantó el presidente que los fondos que pueden llegar no van a estar destinados a levantar el cepo, sino a terminar de resolver la situación del Banco Central. Exacto. Tengamos presente... Sí, a ver. No, te escucho. Tengamos presente que las reservas netas internacionales siguen siendo negativas por un aproximado de 5.000 millones de dólares. Entonces, hoy no están dadas las condiciones como para que se libere de un día para el otro el mercado de cambios, pensando principalmente en que hay muchísimas utilidades retenidas todavía de todos estos años de cepo. Y en ese punto la consulta que me surge ¿es fundamental un nuevo acuerdo con el fondo, una renegociación de lo que hay, o que el fondo envíe más dinero del que ya le prestó a la Argentina? A ver, lo que tiene el acuerdo con el fondo es que por el tipo de prestamista que es el fondo, es el préstamo que más económico que vamos a recibir por el tipo de tasa que nos brinda, ¿sí? O sea, si yo tengo que elegir entre que me preste a una tasa del 4% una persona o me preste otra al 6%, obviamente que voy a elegir que me preste el que me presta más barato, a un costo menor, ¿sí? Claro. Este es el caso del fondo. El fondo es el que nos presta a un menor costo. Obviamente que la llegada de estos fondos no tendría que estar destinada a hacer, no sé, por ejemplo, administración del tipo de cambio, que es lo que está planteando el fondo, porque si no, así como ingresan estos fondos, se telicúan, sino que tendría que estar destinada, por ejemplo, a permitir el ingreso de insumos, materias primas, para que se reactive la producción. El volumen de fondos que nos puede prestar el fondo es muy alto en comparación a lo que podemos llegar a salir a conseguir en el mercado de capitales, pero que también es una opción. El presidente lo dijo y ya lo hicimos. Incluso tomamos menos de lo que se nos ofreció. Bueno, eso es una buena noticia, y eso tiene que ver con que Milei está siendo un buen alumno y está cumpliendo con todas las expectativas, es decir, logró contener la inflación, el equilibrio fiscal y demás. Por eso es también que hay más gente dispuesta a prestarnos. A ver, dentro de lo que sería el reacomodamiento de la economía, los inversores están satisfechos con lo que está bien, lo que están viendo, ¿no es cierto?, de parte de la administración del presidente Javier Milei y de la administración en general económica. Obviamente que este es un año particular, tenemos elecciones de medio término, eso lo van a estar mirando los inversores, y también van a estar viendo cómo continúa la micro, porque el año pasado se acomodó la macro, y este año tocaría que empiece a reactivarse la micro, es decir, empieza a reactivarse la producción, empieza a reactivarse el consumo y se logre ese crecimiento del 5% del que habló el ministro de Economía.
Ahí surgen varias aristas que se van disparando. ¿Cómo puede impactar justamente en ese crecimiento de la economía los últimos anuncios de Donald Trump, por ejemplo, respecto de aluminio y acero, que son dos productos que la Argentina importa mucho y que son industrias que tienen posibilidad de expansión y obviamente generan nueva mano de obra en realidad? Y ahí tenemos un tema particular, porque, por ejemplo, una de las empresas productoras de nuestro país destina el 40% de su producción al mercado norteamericano. Para esta empresa realmente es un golpe muy fuerte. Sé que en las últimas horas el presidente Donald Trump habló del déficit comercial que hubo en 2024 entre Argentina y Estados Unidos. Es un déficit ínfimo y no es algo particular, o sea, no es algo que se suele dar. Y muchos lo tomaron como una señal de que no se va a poder negociar lo mismo que se negoció en 2018. Y te cuento qué pasó. A ver. En el año 2017, Estados Unidos había implementado una política similar a la que está implementando ahora. Hay una leve diferencia. Ahora tenemos 25% de arancel para aluminio y acero, ¿sí? Y en ese momento habíamos tenido una diferenciación. El aluminio tenía el 10% y el arancel del acero era del 25%. El gobierno de ese momento negoció. En 2018 se obtuvo un cupo de 180.000 toneladas que se podían exportar de Argentina a Estados Unidos sin este tratamiento arancelario diferencial. En 2019 se dio de baja este beneficio tanto para Argentina como para Brasil y tuvieron que pagar estos aranceles. Luego cambió la administración y los aranceles de estos extraordinarios desaparecieron. Una de las opciones que se estaba barajando era que se negociara algo similar. Entonces muchos están tomando esta declaración del presidente Donald Trump como que no va a dar lugar a una negociación. Yo creo que no hay que adelantarse, hay que esperar. El presidente está viajando en los próximos días a Estados Unidos, todavía no está definida la agenda, pero es muy probable que se intente algún tipo de negociación para tratar de facilitar el ingreso del acero a los Estados Unidos. Janina, eso, más allá de ese punto justamente de lo de Donald Trump, también ahí siempre está en boga, incluso en los últimos días salió un informe de un medio internacional, de un medio español, el diario El País, que hablaba, entre otras cosas, de lo caro que está en dólares la Argentina. ¿Puede la Argentina, entre comillas, aún estar más caro en dólares en los próximos meses y hablar, por ejemplo, de un dólar a 600 pesos? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Yo sé que el presidente lo mencionó en una de las entrevistas que dio, de que él considera que uno de los mayores riesgos que puede haber es que se siga apreciando el peso. Y el índice PICMAC, que se publicó hace poquito, dio que el peso es la segunda moneda más sobrevaluada del mundo, después del franco suizo. Sí. La discusión sobre la competitividad basada sobre el tipo de cambio se queda corta. Hay que apuntar a la discusión de la competitividad en un contexto de un todo, donde entra el tema arancelario, la cuestión tributaria, la carga o el costo laboral, el costo productivo local. Si nosotros apuntamos a ese tipo de cuestiones y no tanto al tipo de cambio, podemos entonces hablar de la competitividad de la Argentina. Porque lo que tiene el tipo de cambio es que hoy te da competitividad, pero tu vecino mañana devalúa o deprecia la moneda, por el mercado se la deprecia, y lo que tenías de competitividad se te licúa. Claro, que es un poco lo que nos pasó también con Brasil, que tuvo, nosotros, o sea, se dio un doble, los dos extremos. Brasil por un lado se devaluó y por el otro lado el peso argentino se apreció, y eso se vio reflejado en el verano que está terminando, ¿no? Exacto, y un dato que no es menor, Brasil ya recuperó mucho de lo que había perdido de su moneda en un mes. Porque en diciembre hablábamos de un real cotizando por encima de los 6 y ahora está por debajo de los 5,8. Entonces, en relación al dólar, vos fíjate cómo en poquito tiempo se movió el tipo de cambio en el mercado y se fue reacomodando. Claro. Y ya no es la misma situación que en diciembre.
No, exactamente. Y esto de la microdevaluación que está llevando adelante el gobierno del 1%, que hay gente, bueno, que justamente le generó un cortocircuito a Milei con Domingo Cavallo, a quien siempre valoró durante mucho tiempo, la microdevaluación del 1%, ¿es una de las bases de la política monetaria del gobierno que no se toca, o es algo que con la coyuntura puede llegar a hacer que el gobierno lo revea y cambie? A ver, esto era algo que había adelantado en su momento, cuando uno leía entre líneas, cuando el Banco Central publicó el año pasado las bases, ¿sí?, de la política cambiaria, la política monetaria. Esto se veía como algo posible. La economía no es una ciencia exacta y quizás hasta algún efecto que pueda venir de afuera te puede obligar a tener que modificar esto que vos tenés establecido. Yo entiendo que la intención es mantenerla en el 1% para que converja a la misma velocidad de ajuste de los precios, que según el presidente va a ir al 1%. Si eso es así, bueno, se mantendría. A mí lo que me llamó la atención fue que cuando mirábamos el relevamiento de expectativas de mercado, que es un informe que publica el Banco Central, en diciembre, todos los que participan de ese informe, porque es un relevamiento que se hace, descontaban de que se iba a ajustar el tipo de cambio un 1% todos los meses de acá a fin de año desde febrero. Claro. Cuando miramos el de enero, ya no es tan lineal. Ven algún movimiento en algún momento, pero obvio, esto es privados pensando la economía, y hay que ver qué es lo que piensa el ministro de Economía, que para mí se va a mantener y va a tratar de mantenerse en esta decisión del 1%. Claro. Janina, yendo a lo cotidiano, a nuestra economía, ¿viste? Muchos te decían, el que apuesta al dólar pierde en su momento y demás. Este año, ¿la lógica sigue siendo la misma? ¿Preferible mantenerse, en lugar de dolarizarse, pesificarse? La verdad es que yo nunca pensé en el dólar como una apuesta. Sí. A ver, la realidad es que hay inflación en dólares, por lo cual, obviamente, si vos pensaste que el dólar era una apuesta, tuviste el efecto de la inflación en dólares, que lo venís sintiendo desde el 2020 en adelante. Lo que tienen los años electorales es que en general se busca cobertura cambiaria, ¿sí? Y probablemente eso suceda o no. Y ahí es donde digo entra el factor Milei, porque la verdad es que lo que ha tenido el gobierno de Javier Milei es que ha roto algunas reglas que se suelen dar en la economía. Por ejemplo, el verano suele ser muy movido en tema cambiario y tuvimos un verano muy pacífico. Estamos hablando de un tipo de cambio que no se movió significativamente, cuando normalmente entre enero y febrero la discusión es hasta dónde llega el dólar. Claro, exactamente, sí, porque a eso se ve impulsado entre las vacaciones, los aguinaldos y demás, es como que la gente lo suele escuchar, tener como un resguardo. Exacto, entonces ha roto algunas reglas. Yo creo que va a depender mucho de lo que la persona quiera hacer en la segunda mitad del año o en el... ¿Por qué te digo esto? Porque si vos tenés pensado realizar algún tipo de operación, te doy un ejemplo, me quiero ir de viaje y voy a tener que comprar, y voy a tener que pagar dólares cuando me voy a ir de viaje, bueno, puedo ir dolarizando mis ahorros, ¿sí? Tengo un riesgo de que el tipo de cambio baje y que el día de mañana yo haya pagado caro la dolarización. Claro. Si yo tengo que ir, no sé, voy a hacer una construcción en mi casa. Yo sé que todo lo que tiene que ver con construcción está muy atado a la evolución del tipo de cambio. ¿Me conviene hoy comprar el material o me conviene dolarizarme y esperar a realizar la obra? Porque la verdad es que la construcción viene muy para abajo. Si vos mirás los índices de construcción vienen muy para abajo, está muy caro todavía los materiales de construcción y podríamos pensar de que eso va a bajar. Entonces ahí quizás te convenga dolarizarte y esperar a que bajen para comprar los materiales. Claro. Entonces la estrategia va a tener que ir muy en línea con lo que vos pensás que va a pasar en el mercado. La realidad es que uno espera que los precios de los bienes sigan bajando.
Perfecto. Bueno, ojalá que así sea, Janina, como nos pasó con los autos y todo, con la quita de impuestos y demás. Janina, muchísimas... Es que lo venimos viendo en los últimos meses. Todo, por ejemplo, lo que es línea blanca, bajó sustancialmente el precio. Ni hablar, pero bueno, la competencia, como dice el gobierno. Janina, muchísimas gracias por la comunicación. Que tengas un buen fin de semana. No, gracias a ustedes y buen fin de semana para todos. Hasta luego.